Buen día, hermanos. La verdad que es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana, este tiempo. Queremos contarles que toda la familia está muy bien, ya hemos pasado, ya estamos de alta del COVID y, bueno, recuperándonos y también más animado, que es una de las cosas que nos estaba pasando, que yo anoche le contaba a un hermano lo que pasa también, no es solamente la enfermedad, sino que hay algo que pasa por dentro, en lo emocional, en lo sentimental. Eh, Cuando comienza esta enfermedad, uno no sabe lo que puede venir por delante, así que el enemigo también ahí hace lo suyo. Pero también hay una parte en nosotros, emocional, sentimental, que también ahí se tambalea, y la enfermedad también produce algo en nosotros, que es lo que nosotros notamos, que decaimiento, dolores, fiebre, momentos que ha sido difícil, pero eso, lo que estamos sintiendo ahora y lo que yo le decía a Claudia también, que ha venido en este tiempo que hemos estado orando, como un viento del Señor, un renuevo, y yo notaba que desde que comenzó la pandemia, algo me pasaba a mí, yo no me daba cuenta, pero me emocionaba. Digo, yo me sigo emocionando también, pero había una emoción que me parecía media extraña en mí, porque se mezclaba con una, tal vez, tristeza, que no lo podía todavía comprender qué es lo que estaba pasando. Pero yo le decía en estos días a Claudia, ¿sabes que me siento bien? Pero me siento bien dentro mío, como que vino el gozo de la salvación a mi vida. Hay algo que pasó y empecé a reírme, a sentir un gozo del espíritu muy lindo, muy hermoso, que me sentía animado. Inclusive una vez me mandó un mensajito Jorge y yo le dije, mirá, nos sentimos bien y animados. La verdad que, no, porque en realidad la cosa fue difícil. La prueba, aun cuando falleció la prima de Claudia, también nos hizo en un momento sentirnos muy mal, y hasta cuando la muerte pasa muy cerca, parece que no, pero parecería que para qué vivir. La vida es muy, muy así, como una neblina, como dice, como la hierba, como la flor, y después se marchita, y bueno, todas esas cosas pasan por la mente del ser humano, y nadie escapa de estas cosas. Somos, como dice la Escritura, tenemos este tesoro en vaso de barro, que somos nosotros. Pero el Señor se glorifica en nuestra vida, aún cuando somos débiles, nos hacemos fuertes en el Señor. Y en el poder de su fuerza nos fortalecemos. Y bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Así que el Señor estuvo, está y estará con nosotros, como Él lo ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Así que yo en esta mañana quería traerle una palabra. Creo que totalmente siento del Espíritu que tengo una palabra para ustedes y para mí también. Porque en este tiempo el Señor empezó a hablarme también, ya creo que el día 30, que fue el día que yo prediqué, el último, y fue que hablé acerca de esta pregunta que Jesús hace, que dice, ¿quién dices que soy yo? Le dice a los discípulos ahí la pregunta. Y esta pregunta daba a entender, lo que yo prediqué es, ¿qué es Jesús para mí también en este tiempo? Porque muchos pueden decir muchas cosas, pero ¿qué es Jesús para mí? Y para ellos también, en el caso de los discípulos de ahí. Y bueno, yo toqué el tiempo de
de Elías, cuando hubo una gran sequía, que fueron 3 años y medio, y eso lo dice la Escritura, que tenía un propósito, porque lo dice el Señor en su palabra, que era traer el corazón del pueblo de Israel hacia Él. Y esto es lo que Dios habla a través del profeta, hace señales, envió fuego del cielo, pero también cerró el cielo para que no lloviera por 3 años y medio. Todo esto lo hace el Señor con un propósito. ¿Cuál? El traer el corazón de su pueblo hacia Él. Así que ahí es donde Dios le dice, a través del profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Quiero decirte, hermano querido, que Dios siempre tiene razón. Vos podés mentirle, vos podés mentir al hermano, te podés mentir vos mismo, pero a Dios no le podés mentir. Dios tiene siempre la razón de todas las cosas, como cantábamos, ¿a dónde huiré de su presencia? No, a ningún lugar, porque todas las cosas están abiertas y desnudas para Él, y Él lo sabe todo. Así que cuando Él le dice, ¿por qué claudicás en 2 pensamientos? Y ahí, si quieres seguir a Jehová, o querés seguir a los Baales. Ahí es donde el profeta le dice a este pueblo, y ellos no responden ninguna pregunta, ninguna respuesta, no dicen nada. Y es así cuando nosotros también, ante una verdad, no sabemos responder porque no estamos seguros. No hay seguridad en mí. La duda es la que sembró el diablo desde el principio. Y nosotros caminamos muchas veces en esa duda y no sabemos en realidad cómo tenemos que decidir. En realidad tenemos que decidir por el Señor, caminar en sus caminos. Pero aquí el pueblo estaba en esa situación donde estaba en 2 pensamientos. Y bueno, y tomando esta situación de ese pueblo, yo también quiero hoy hablarte de otras 2 cosas también que habla la Escritura. El título de la reflexión de esta mañana, yo le puse los 2 cimientos. Así como también hablé de los 2 pensamientos del pueblo de Israel, hoy, si querés anotarlo, es los 2 cimientos. Cimientos o fundamentos o bases que quieras decir acerca de una casa. Cuando uno lee en San Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, uno puede ver ahí desde la bienaventuranza o el sermón del monte, toda la enseñanza del Señor, que es toda la didaqué. Ahí no está la proclama, sino está la didaqué, capítulo 5, 6 y 7. Está toda la didaqué, la cual nosotros sabemos, la hemos aprendido acerca de la didaqué, que es una palabra griega que significa los mandatos claros del Señor, o la sana doctrina. Ahora, terminando el capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, verso 24, ahí el título dice los 2 cimientos. Si lo tienes ahí, lo vamos a leer, o si no, yo lo leo también. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tremenda es la palabra del Señor, muy clara,
terminando toda la enseñanza que él dijo. Uno ahí al ver, desde el capítulo 5 al 7, puede ver todo lo que Dios dice acerca de que vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, habla de Jesús y la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, esto que hemos aprendido, tú sí sea sí, tú no sea no. También el amor hacia los enemigos, la otra mejilla, la otra milla, la capa. También el Jesús y las limosnas, que habla acerca también que hoy, cuando haces algo para otra persona, para tu prójimo, y ya lo pones en Facebook, lo pones en Instagram, lo publicas, tocas trompeta según lo que dice la Escritura, capítulo 6, dice el Señor, dice, si algo haces, que no lo sepa nadie, porque tu Padre que está en los cielos lo ve y te va a recompensar. Amén. Porque no buscamos la gloria de los hombres, sino buscamos la gloria de Dios. Amén. Y así podemos ver Jesús y la oración enseñándonos también, como también en el ayuno, y también diciéndonos, no hagáis tesoros aquí en esta tierra, sino en los cielos. También hablamos del cuerpo de nuestros ojos, también de la riqueza, de la plata, de cómo muchos hombres y mujeres van detrás del dinero, de la riqueza, haciendo o amontonando, y cuando llega la hora de que tenés que irte, la verdad que nadie puede llevarse después atrás en el carro fúnebre, un carro de mudanza. No se puede llevar nada. Has venido a este mundo sin nada y te vas a ir sin nada. Y entonces es ahí donde el Señor no está hablando de la riqueza, del afán, de la ansiedad, también del juzgar a los demás también, como también la puerta estrecha, la puerta angosta, y también nos habla acerca de los frutos. Bueno, todo esto es esta vida que cuando uno empieza a leerla detenidamente desde el principio, cuando yo me convertí y empecé a leer estas palabras, me di cuenta cuán lejos estaba yo y que necesitaba esta palabra. Me hacía bien, me edificó, me enseñó, me instruyó, cambió mi camino. Y es aquí donde el Señor dice, ¿a qué compararé? Porque ahí Él está dando una comparación de dos hombres que han edificado, dice, el que oye estas palabras y las hace. Y ahí yo me recordaba la enseñanza que tuvimos al principio en Puerta, Camino y Meta. ¿Cómo es la definición de un discípulo de Cristo? Es aquel que cree todo lo que Jesús dice en su palabra, lo cree, pero también no solamente se queda ahí en el creer, sino que ahora empieza a hacer también, a hacer lo que Jesús nos manda hacer, porque su palabra entra en nuestros corazones y da vida a nosotros, y es importante. Entonces Jesús dice y compara a este hombre que edificó su casa sobre la roca, que cavó profundo, hizo cimientos y llegó hasta la parte firme para asentar su casa, para que cuando vengan los vientos, los ríos, la lluvia, no caiga esa casa, la cual nos compara a nosotros también, el Señor, nuestra vida. Cuando viene el COVID, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los momentos difíciles, cuando la muerte pasó muy cerca, o la economía, cuando estás dudando de dar lo que corresponde al Señor,
cuando has puesto primero al Señor, cuando empezaste a dudar, ya no es la palabra la misma la que al principio, cuando te convertiste, cuando conociste, dice, quiero ser un discípulo de Jesucristo, creo todo lo que Cristo dice y hago todo lo que Cristo manda. Amén. Te va a comparar Jesús a un hombre prudente, a una mujer prudente, a una mujer y un hombre que edificó su vida sobre la roca, la cual es Jesucristo, es Jesús. Amén. Ahora, el otro que edificó solamente sobre la arena su vida, sobre la arena, este es el que cree de alguna manera. Y vos le preguntás, yo en estos días hablaba con esta prima de Claudia y le decía, si yo salgo afuera a la calle y le pregunto a alguna persona, ¿crees en Dios? ¿Qué me van a responder? Sí, creo. Hasta el diablo cree. Todas las personas te van a preguntar. Pero según lo que dice la Escritura, por los frutos lo conoceréis. El buen árbol se conoce por los frutos. No es solamente el creer, sino también el hacer la voluntad de Dios. Creo y hago. Creo y hago lo que Dios dice en su palabra. Ahora estas personas que pusieron su vida sobre la roca, sobre la arena, aún en los momentos difíciles, son ahí donde dice la Escritura que vienen vientos, vienen pruebas y su casa cae. Este tiempo no es un tiempo lindo, hermano. La Escritura habla de tiempos peligrosos, tiempos malos, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para resistir aún en el día malo. Yo no tengo confianza en nada. Mi confianza la tengo que poner en Él, en el Señor. Porque si pongo mi confianza en mi vida, me doy cuenta que lloramos juntos. Que mi vida se va. Me doy cuenta que yo necesito del Señor. Necesito de su palabra. Necesito de su espíritu. Necesito del cuerpo de Cristo. Necesito, hermanos del Señor, soy un hombre necesitado del Señor. Fíjense que cómo comienza Jesús su enseñanza en el Sermón del Monte, diciendo, más que felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tal es el reino de los cielos. De aquellos que se encuentran necesitados, pobres de Él, como hambrientos siempre del Señor, como que no me alcanza, yo quiero más, necesito más. Pero algunos, yo en estos días, orando al Señor, Dios me dio palabra en Apocalipsis, acerca de ese río que sale desde ahí, de esa ciudad, trayendo sanidad para las naciones. Y estaba el árbol ahí de la vida, que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Y esto habla de ese río que sale, que dice en Ezequiel, desde adentro del tabernáculo, que es Jesucristo, Jesús, su espíritu que ha venido para llenarlo todo.
Eso el Señor me habló. Pero también vino otra palabra que yo después recordé hace tiempo atrás, no, yo había predicado acerca de Apocalipsis, capítulo 3, habla de la iglesia de Sardi. Dios le habla a la iglesia de Sardi diciéndole en una parte del versículo, tú tienes nombre de que vives. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Anoche justamente estábamos viendo una película cristiana con mi familia y fue un hombre a visitar a un hospital que era un cristiano, fue a visitar a una persona que estaba enferma y justamente se da la casualidad que al cual iban a ver fue a otra habitación, pasó a esa habitación y encontró a un hombre que estaba ciego. Él era el cristiano este hermano, era un entrenador de fútbol o de rugby o no recuerdo, de básquet, pero le fue todo mal. Estaba en un momento difícil en su vida, la cosa no le estaba yendo bien, y justo este hombre que estaba ahí en la cama él era también un entrenador, él sabía mucho, él era un hombre, un corredor, y empezó a hablarle. Y bueno, se dio que cuando vino el pastor le dice, bueno, tenemos que irnos, ya terminó la hora de la visita, y bueno, y se fue. Y le dijo, bueno, yo voy a volver a hablar otra vez con usted. Y volvió a verlo. Pero en esa charla que él tuvo, este hermano, hubo un momento porque es ahí donde a veces nos pasa. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y es ahí donde todo hijo de Dios debe ser sabio y saber pescar bien y escuchar bien. Y entonces ahí el hermano le dice, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Y él dice, yo soy un entrenador de básquet. Pero ahora me estabas diciendo que ya no sos más porque en realidad ya ahora no podés seguir porque te ha ido mal. Bueno, sí. ¿Quién sos entonces? Y soy un profesor creo que de historia. Bueno, pero yo quiero preguntarte, ¿y si no fueras un profesor de historia, qué sos? Ah, bueno, soy un buen padre de familia, tengo una esposa, hijo. Bueno, sí, eso está bien, pero ¿quién sos? Y ahí se dio cuenta para dónde iba la pregunta. Sí, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Entonces ahí él le dice, pero fue lo último que me respondiste. Fue lo último. Y la verdad que me llamó mucho la atención y me hizo también, yo digo, Señor, ese día 30 que yo hablé también, Jesús le hace la misma pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Porque el mundo puede decir un montón de cosas. O vos mismo, ¿qué es lo primero en tu vida ante todas las cosas? ¿Cuál es tu identidad ante todo? ¿Qué pega tan fuerte la palabra en tu vida como al principio? Ojo que yo lo que le estoy diciendo es lo que Dios me ha estado hablando. Y no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Pero sé que la palabra del Señor es viva y penetrante. Porque que decía que cuando Dios le dice,
a la iglesia de Sardi, tú dices que estás vivo, pero yo te digo, le dice el Señor, que estás muerto. Estás muerto. Y hay algunas cosas que se están por morir también ahí. Y yo te aconsejo que vigiles, que veles y que te arrepientas. Y es ahí donde le dice, lo que has oído, significa que la palabra de Dios es muy importante. Cuando lo dice el Señor, el que oye estas palabras y las hace, les voy a comparar a un hombre prudente. Amén. Entonces, bueno, esta sería la introducción de lo que yo quería decirte en esta mañana. Ahora, el primer punto dice, ¿qué produce en mí el creer y el hacer? ¿Qué es lo que produce cuando yo empiezo a creer lo que Cristo dice en su palabra y me pongo a hacerlo? ¿Qué es lo que produce en mí? Yo puedo enumerar un montón de cosas, pero traté de por lo menos 4 decir hermanos queridos. Pero podíamos poner muchas cosas que traen de bendición y de gracia del Señor para nuestras vidas. Pero puse uno. La primera pregunta es, ¿qué produce en mí el creer y el hacer? Lo que produce en mí es un gozo inefable. Un gozo inefable produce en mí el creer su palabra y hacer su voluntad. Que produce también una bienaventuranza en mi vida, porque todo lo que dice ahí desde el Sermón del Monte, bienaventurados, más que felices, hermoso, precioso, es creer su palabra y caminar y hacer su voluntad. Produce una bienaventuranza, te quita la duda, el temor, el miedo. Vivís caminando con una frente alta, llena de gozo, de alegría, de esperanza. No porque en realidad vas a tener muchas cosas, pero ese gozo no te lo quita nadie. Es el gozo del Señor. Amén. Ahora, ¿qué más produce esto? No solamente en esta vida. Y vamos a leerlo. Esto está en Mateo, ¿quieres anotarlo? Mateo capítulo 5, verso 19. No es solamente para esta vida, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquellos que quebranten y que no enseñen su palabra serán muy pequeños, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Querés que te lo repita, hermano querido? Dice, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Esto no lo dice Oscar Chamorro, lo dice la palabra del Señor. Salió de la boca de Jesús. Amén. Y entonces, ¿cuál es la definición de un discípulo de Cristo? Yo creo todo lo que Cristo dice y hago todo lo que Cristo manda. Amén.
Gloria al Señor por esta luz preciosa que Dios nos habló hace años atrás, trayendo luz sobre la Escritura y revelación de su palabra. Amén. Este es el primer punto. El segundo punto, ¿qué produce también en mí el creer y el hacer? ¿Qué es lo que produce también el estar creyendo continuamente en el Señor y hacer su voluntad? Es alejar el pecado de mí. Alejar las tinieblas de mí. Alejar las tinieblas. Alejar las dudas. Alejar el temor. Alejar la liviandad. Alejar la tibieza. Es alejar el pecado si yo creo y hago. Fíjense que hay una historia en la Escritura que habla de David, el rey, cuando él pecó. ¿Qué hizo David al estar ahí arriba de esa torre viendo a una mujer bañándose? La deseó y la llevó a su cama y ya tenía dueño esta mujer. Adulteró y después quedó embarazada y había que tapar eso para que no se sepa de quién era. Entonces llamó al soldado, a Urías, lo mandó a llamar para que se acostara con su esposa para tapar esa situación. Y como el hombre no quiso verdaderamente ir a su casa porque él entendía que estaba en momento de guerra, de batalla, no era momento de fiesta, de relajamiento, de poder estar con su familia. Pero ahí David lo envía por el jefe del ejército a poner al frente, en el campo de batalla, para que muera Urías. Y después, bueno, viene el profeta Natán. Yo sé que la historia ustedes la conocen. Y ahí Natán le habla de la corderita que tenía este hombre, y que vino un hombre de otro lugar, y entonces en vez de, él era un hombre rico, tenía mucho ganado, y en vez de matar a uno de sus ganados, la única corderita que tenía este hombre se la robó, la mató. Y entonces ahí David se enoja tanto porque le hace razonar Natán, el profeta. ¿Qué hay que hacer con este hombre? Matarlo. Y que pague 4 veces, dice. El hombre eres tú. Está bien, él se arrepintió. Pero lo que yo quiero darte aquí es la palabra del Señor. Porque todo lo que habló el profeta es lo que le hizo entender y razonar de que estaba todo lo que había hecho. Pero lo que yo quiero hacer referencia en esta mañana es lo que Dios le dijo a David. Y Dios le dijo, has tenido en poco mi palabra. Has tenido en poco mi palabra. Esa fue la palabra que el Señor le dio a David. El creer lo que Jesús dice y hacer su voluntad aleja el pecado de ti, hermano. Tenemos que creer a Jesús, lo que Él dice, y hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. Eso aleja de mí el temor, el miedo, la duda, el pecado, al diablo mismo. Porque no tenemos en poco su palabra, sino que su palabra es muy importante para mí. Es la que ilumina mi vida, la que me llena de gozo, la que siento la bienaventuranza, es la que me siento seguro. Su palabra es lumbrera a mi caminar.
Seguimos. ¿Qué produce también en mí el creer y el hacer? También empieza a abrirse puertas de revelación, de conocimiento. ¿Qué es lo que Pablo decía pidiéndole? Espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación en conocerle más y más al Señor y su voluntad. Porque hay algunas cosas que son la sana doctrina, la que debemos vivir y caminar, que son los mandatos claros. Pero ya, como dice, dejando los rudimentos, vamos avanzando más en conocer las cosas maravillosas que Dios tiene por delante, que había preparado. Puede decir, hermano, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en sus labores, en su trabajo, pero todavía estamos ahí como el hombre insensato. Pero queremos hacer lo que Cristo dice y hacer su voluntad. Y aquí nos llena de sabiduría y de conocimiento. Fíjense que podemos ver otra historia en el en el Antiguo Testamento de un hombre que lo dice Dios. Dios dice del profeta Daniel, amado. Amado. Qué hermoso. ¿No te gustaría poder escuchar del Señor que diga de vos, amado o amada? Pero ¿por qué este amado o amada? Daniel era un hombre que dice también que dispuso en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, ni con ninguna cosa de este mundo, sino que era un hombre que buscaba al Señor. Dice la Escritura desde la mañana, mediodía, tarde. Era un hombre que le encantaba estar en la presencia del Señor, leer su palabra. Era un hombre que estaba inquieto por querer saber la voluntad del Señor. Y ahí el Señor envía al ángel Gabriel y le dice a Daniel, muy amado, yo vine desde el día que dispusiste tu corazón a quebrantarte, a humillarte delante del Señor, yo he venido. Y he venido para revelarte, para decirte las cosas que iban a suceder. Porque ya hay una etapa que el cristiano ya avanzó, ya hay otro tiempo, ya de revelación, de conocimiento, de apertura, de voluntad del Señor. ¿Qué es lo que dice Efesios? Amén. ¿Qué produce el creer y en el hacer la voluntad de Dios? Produce también en nosotros un tiempo donde puertas se abren de conocimiento, donde Dios dice, cosa que ojo no vio, ni ha llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan. Aquellos que están buscando en la palabra, aquellos que están buscando en la intimidad con el Señor, aquellos que han edificado su vida sobre la roca que es Cristo, que pueden decir, sí, yo no estoy muerto. ¿Quién dices que tú eres? ¿Eres un hijo del Señor? ¿O sos un mecánico? Sí, soy mecánico. Pero lo primero en mi vida debe ser que soy hijo del Señor, un redimido, un lavado, un pecador que alcanzó su gracia y que hoy
está en su reino. Gracias a Jesucristo. Y tengo todas las bendiciones que el Padre me ha dado a través de su Hijo. Todas las promesas que el Señor me ha dado. Pero Él me pide que crea en su palabra y que haga su voluntad. Daniel era muy amado. Cuarto, que produce también en mí el creer y el hacer. ¿Qué produce cuando yo comienzo a creer todo lo que Jesucristo dijo y hacer lo que Él manda? Un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesús. Soy. Esa es la definición. Un discípulo. No un religioso. No un incrédulo. Sino un discípulo. Esas son las charlas que tuvimos al principio. No un religioso. No un incrédulo. Sino un discípulo. Ahora, un discípulo también tiene una identidad. Sabe quién es. Sabe para dónde vas. Tiene un rumbo. Tiene una meta. Nadie le va a quitar nada. Él sabe dónde va. Es un seguidor de Jesús. Él a su lado. Él es un modelo. Jesús es un modelo. Tienen el creer en el Señor y hacer su voluntad nos lleva a ser discípulos de Jesús. No identidad. No como el pueblo que no sabe dónde está parado, porque están en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? O sos de una cosa o sos de otra. Pero aquel que hace y cree, tiene identidad, sabe a dónde va. Tiene un llamado. Todo hijo de Dios, aunque no sea un llamado pastoral, tiene un llamado. Yo no estoy aquí porque en realidad el que me predicó fue un pastor o fue un líder o fue un hermano. No. El que cambió y transformó mi vida es Jesucristo. Jesús cambió mi vida. Jesús es el que lavó mis pecados. Jesús es el que me dio de beber de su espíritu. Jesús es el que abrió mi conocimiento para conocerle a Él. Yo siento el llamado del Señor. Todo discípulo de Jesucristo siente el llamado de Dios. Amén. También un discípulo, aquel que cree y hace la voluntad de Dios, tiene responsabilidad. ¿Sabe que es una persona que tiene responsabilidad con qué? Con todo lo que es el reino de Dios. Todo lo que dice el pastor, el líder, los hermanos, el cuerpo de Cristo trabajando juntos. Yo soy responsable. Amén. Tengo una responsabilidad ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo, con el reino de Dios, porque creo todo lo que Cristo dice y hago todo lo que Cristo manda. Soy un hombre y una mujer con responsabilidad. ¿En qué? En su reino. Para mí las reuniones son ¿qué? Mi vida. Mi encuentro con el hermano es vida.
El cantar con mi hermano es vida. El orar con mi hermano es vida. El leer la palabra es vida. Pero no porque en realidad solamente tiene que ser una mente egoísta solamente para mí. Yo voy a la iglesia porque me siento bien. No. Soy responsable. Porque ya pasé a otra etapa. Ya tengo responsabilidad con todo lo que es el reino del Señor. Con lo que Jesús dice. Id y haced discípulos, por decirle un mandato del Señor. ¿Qué responsabilidad tenés con el reino del Señor? Porque esto no es lo que el pastor dice, es lo que Jesús dice. Es lo cuanto vos tomás la palabra para tu vida y golpea en tu corazón y decís, Señor, en este tiempo no estoy obedeciendo a lo que tú me dices. No estoy siendo responsable. Amén. Y entonces es ahí que yo tengo responsabilidad con su reino. Eso me lleva a tener una fe. Porque el oír la palabra del Señor lo que produce en mí es fe. Y camino en fe. Y espero en fe. Dios va a hacer. Dios abrirá. Dios va a resucitar a los muertos. Dios va a sanar. Dios va a bautizar con su espíritu. Dios va a tocar el corazón de aquellos. Camino en fe. En fe. Porque le creo a quién? Al Señor. Y todo lo que Él dice es verdad. Tengo esperanza, hermano. Tengo esperanza. Esperanza no en este mundo, sino en el Señor. Amén. También me lleno de amor, del amor del Señor, el amor entre los hermanos, tan lindo, tan hermoso, tan precioso, el amarnos. En el mundo muchas veces los amigos o las personas o aún los familiares pueden estar al lado tuyo por algún interés. Pero lo que nos une a nosotros es el amor de Jesucristo. El amor ágape, el amor de Dios. Que yo estoy a tu lado, hermano, porque Jesucristo no se bajó de la cruz y nos amó. Y Él nos dijo también que debemos amarnos como Él nos amó. Como Él nos amó. Al creer su palabra y al hacer su voluntad, nos llenamos del amor del Señor. Y amamos, como dice en San Juan, ¿en qué conocemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Amamos a lo que Dios ama. Dios ama al hermano, Dios ama a sus hijos y nosotros también amamos a los hermanos. También en el creer en el Señor y en el hacer su voluntad, el Señor empieza a derramar algo en tu vida, que es la unción. Es el Espíritu del Señor que viene sobre vos, o una unción viene, una gracia del Señor, una gracia que viene del Señor. Y esa unción es la que te capacita para hacer esta buena tarea de servirle a nuestro Dios. También produce en nosotros frutos. Muchos frutos produce. No solamente frutos de personas que se van a convertir, sino en una vida
donde se ve frutos en tu vida, muchos, muchos frutos que están y que se ven frutos. Y por último, el creer en el Señor y hacer su voluntad produce lo último, paz. El shalom de Dios. Es caminar con el Señor. Es caminar haciendo la voluntad de Él, en agradarlo a Él, en llenarnos de su presencia. Y mire, cuando su presencia está, lo que produce en nosotros es abundante paz. Oh, yo no me quiero ir de ahí. Yo me quiero quedar en ese lugar. Como dijo David, Señor, una cosa he demandado y esa buscaré, es estar todos los días de mi vida en tu casa, en tus atrios, para inquirir, para aprender tu palabra, Señor. Bueno es el Señor, siempre. Es muy importante que nosotros le digamos la verdad al Señor. Señor, en este tiempo, tal vez estaba como este pueblo de Israel, no soy de acá, ni soy de allá. No sé ni dónde estoy, no sé para dónde voy. He perdido el rumbo. Y muchas de estas cosas que hoy pude decir son las que yo me doy cuenta que me está faltando. Pero sé, Señor, que tú no me rechazas, que si vengo con un corazón arrepentido, tú me ayudas, Señor. Quita esta carga, este peso de mí y me das paz, Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor mío, gracias por tu palabra. Quiero poner mi vida, Señor, una vez más, sobre la roca que es Cristo Jesús. Quiero servirte, Señor. Quiero llenarme de ti. Quiero que vuelva el gozo de tu salvación. Enciende el fuego en mí, Señor. Que tu palabra, así como decían estos que iban de camino a Emaús, Señor, que se decían unos a otros, ¿no sentías que ardía tu corazón cuando el Maestro abría su palabra? Señor, Padre amado, que arda nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, que abras el entendimiento, que abras nuestro corazón. Si hay cosas que debemos, Señor, pedir perdón, tú nos dé la gracia, la valentía, la fuerza, Señor, porque sentimos tu amor, porque tú siempre, Señor, como dice en hebreo, Señor,
que habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, tú nos has hablado hoy por tu Hijo, Señor. Señor, oímos la voz, como tú lo has dicho, Señor. Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y estas palabras, Señor, son las de Jesús, la cual escuchamos y atesoramos en nuestros corazones, Señor. Amén.